a todos, mis queridos oyentes, esto es solo un aviso para recordarles que las historias no son mías y todos los respectivos links de la historia están en la descripción. Recuerda que si quieres apoyarme puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Sin nada más que decir, empecemos con este fic. Capítulo 68. La masacre de otoño 1. Los extraños se encontraban de nuevo en Rainbase, esta vez fueron recibidos por Cocodrilo en su casino personal. El trío estaba sentado alrededor de una gran mesa en una habitación relativamente aislada, aunque Nico Robin estaba de pie no muy lejos de ellos, aparentemente asegurándose de que todas sus necesidades fueran satisfechas. Por supuesto, ella solo escuchaba su conversación, pero a ellos no parecía importarles. Al menos a Jovan. Ella le parecía irrelevante para todo, sobre todo porque su mente estaba muy ocupada con sus planes. Ir a la isla del tambor con Lafitte. Deja que tus médicos aprendan bajo las órdenes de Kulea y solo empezarás a actuar cuando todo esté hecho. Instruyó Jovan mientras tomaba un trago de zumo de naranja. Me llevaré a Seison no conmigo, así que búscate otro barco. Añadió. La nave ya estaba prácticamente vacía, todo lo que contenía ya estaba guardado en la fortaleza de Veje menos algunas cosas importantes, vitales para los planes de Jovan. Veje asintió, sin preguntar nada a Jovan. No le hacía falta. Sabe más del plan que incluso un Jovan que necesita refrescar la memoria. Por cierto, Lafitte. Necesitaré que me hagas otra capa. Esta podría no sobrevivir a lo que está por venir. Dijo Jovan. Entonces te la quitas. Sugirió Lafitte. No, Jovan negó con la cabeza. Siento que quiero que sobreviva, para ver si puede sobrevivir. Puede que haga algunas cosas cuando tú no estés, dijo Lafitte con una mirada peculiar, sin dar muchas explicaciones, pero Jovan lo entendió claramente. Haz lo que desees, lo que quieras. Jovan se encogió de hombros, sin mucho interés en detener el desenfreno que podía ver en los ojos de Lafitte. Parece que realmente necesita desahogarse. El chico de las noticias te entregará unos papeles, empezad a actuar entonces, y seguid las instrucciones a menos que os veáis obligados a adaptaros. Jovan se levantó y añadió. Esperaba que las cosas fueran muy diferentes, que todo fuera secreto, pero las cosas han ido más allá de mis expectativas, así que buena suerte. Siempre sobrevivimos, comentó Veje mientras se levantaba junto con Lafitte. Siempre sobrevivimos. Jovan asintió con una suave sonrisa. Siempre sobrevivimos. Lafitte respiró hondo mientras murmuraba. Pero recuerda, trabaja más y mejor que los demás, no defraudes. Fueron las últimas palabras que Jovan les dirigió antes de que siguieran su camino. Jovan los observó alejarse durante un rato, y siguió observándolos incluso después de que desaparecieran en el horizonte. Solo él sabe lo que estaba pensando. ¿De qué estabais hablando? Para ser justos, Robin tardó un rato en sentir curiosidad. Sobre el futuro, sobre lo que realmente debe hacer un capitán. Murmuró Jovan antes de volver a tomar asiento y beber un sorbo de zumo de naranja. ¿De eso se trata realmente un capitán? Preguntó Robin con confusión al encontrarse lo suficientemente a gusto como para tomar asiento también a su lado. Ese es el capitán que quiero ser por ahora, cada uno a lo suyo, supongo. Respondió Jovan. Hay muchos tipos de capitanes piratas en el mundo de la piratería. Algunos solo quieren aventuras. Algunos quieren respuestas. Algunos quieren riquezas. Algunos quieren el título de rey pirata. Algunos lo quieren todo. Jovan quiere pintar su historia mientras se divierte por el camino. Muchas cosas que quieren los piratas son meros medios para un fin para él quiere algo diferente. No lo he dicho, pero no creo en ellos, murmuró Jovan, con un brillo de anticipación pasando por sus ojos. Robin estaba aún más confusa. No creo que puedan sobrevivir. Simplemente no están listos, así que es mi responsabilidad como capitán llevar la carga hasta entonces, espero que no me decepcionen. Jovan dejó escapar una risita, la expectación ardía de verdad en sus ojos. Robin no dijo nada, pero permaneció en silencio un rato antes de preguntar lo que realmente quería preguntar. ¿Cuál era tu trato con Cocodrilo? Algo sobre el futuro, creo. Respondió Jovan distraídamente, sacando confusión de Robin. ¿Algo en concreto? Preguntó ella. No me acuerdo, tal vez realmente no lo recuerde, o tal vez estaba demasiado concentrado en su haki de observación mientras envolvía literalmente a toda Rainbase, a toda una ciudad. Su haki de observación sería muy importante en lo que sucedería a continuación, así que se centró en él al máximo. Podría salvarle de una muerte segura. Fuerza de voluntad. 986.
Mente. 654. Haki de observación, presencia, fuerza. Intención. 675. Tanto su mente como su fuerza de voluntad parecen contribuir al dominio de su haki de observación, así como a sus detalles. La forma en que ve y oye las cosas en su dominio de observación parece cambiar constantemente, volviéndose más detallada. Bueno, no oye las cosas exactamente, pero así es como funciona el haki de observación. Es como si oyera voces en su mente que se traducen en ciertas formas, presencias, etc. Cuanto más se esforzaba, más clara se volvía la voz, hasta el punto de que Jovan podía ver incluso las estructuras de los edificios. Incluso podía ver las expresiones faciales de la gente. Sin embargo, era muy débil, hasta el punto de resultar irrelevante. Aún le quedaba mucho camino por recorrer. Ahora que lo pienso, ¿no eres tú el diablo?, preguntó Jovan, que aún parecía aturdido. ¿Qué? A Robin le costaba seguirle. Quiero decir, ¿no eres tú el diablo, sea cual sea tu título? ¿Por qué te titularon así?, preguntó. ¿Por qué traigo la desgracia a todos los que me rodean? Robin respondió extrañamente con una sonrisa. ¿Desgracia? Jovan la midió mientras cogía una galleta y le daba un mordisco. ¿No lo veo? Sentía que tenía buen ojo para la desgracia, y realmente no veía mucha desgracia en ella, en comparación con él, claro. ¿Qué sabes tú de mí? Sus palabras parecían haber herido sus sentimientos, ya que su sonrisa se esfumó, señal inequívoca de que realmente había pasado por muchas desgracias. Interesante, comentó Jovan antes de darle otro bocado, sabe bien. ¿Quién los hace? Los cocineros, respondió ella. Qué buenos. ¿Por qué los cocineros de Baije son tan malos en comparación? Mi tripulación necesita un chef. Contempló quién encajaría en ese papel, pero no se le ocurrió nadie, así que abrió su cuaderno. ¿Qué idioma es ese?, preguntó Robin mientras miraba el cuaderno. No era un idioma extraño, nada de lo que hubiera oído hablar, y eso dice mucho viniendo de ella. Es mi idioma. Lo creé para que me resultara más fácil refrescar la memoria. Jovan respondió. Es algo complicado, pero no voy a explicarlo más. Ese cuaderno es muy valioso. Tiene mucha información valiosa y recuerdos que nadie más que él puede comprender. Teniendo en cuenta su valor, Jovan tenía muchos cuadernos, apenas una docena por si acaso alguno se destruía. Así que nadie a quien no le importen mis métodos. Lo pensaré después de venir, murmuró Jovan. ¿Volver de dónde? Se hizo muy obvio que ella era básicamente interrogarlo, y ella no era demasiado disimulado al respecto. Volver volando desde el borde de la muerte. Jovan dio otro mordisco. Aquellas galletas estaban deliciosas. Y bueno, Robin estaba empezando a molestarse. Sentía que no había aprendido nada de él. ¿Cómo puede alguien decir tanto y tan poco al mismo tiempo? Así que fue directo al grano. ¿Confías en Cocodrilo? ¿Cómo es posible que dos personas como vosotros tengáis un trato y confiéis el uno en el otro? ¿No es eso una receta para la traición? Ella, tal vez se dio cuenta de que solo si presionaba tanto recibiría respuestas. Tal vez quería usar a Jovan contra Cocodrilo, manipularlo o ponerlo en contra de su jefe. Jovan la miró extrañado, intentando recordar algo, pero lo único que acabó viendo fue un error 404, su cerebro no funcionaba bien. ¿Será por el zumo de naranja frío? Mi memoria mejoró después de todo. No tenía ganas de abrir su cuaderno, así que se dijo, si pasa algo, pasará otra cosa. Si no pasa nada, no pasará nada. Así estoy seguro de que no pasará nada. Jovan se levantó mientras terminaba su galleta, sin parecer molesto por lo que ella había dicho. De hecho, tenía una sonrisa en la cara mientras empezaba a revolverle el pelo oscuro. Trabaja duro. Luego fue a tener una última charla de negocios con Cocodrilo antes de salir, fuera de Arabasta. Todo se había puesto en marcha, pero aún quedaba algo más de un mes para el final de la cuenta atrás, y justo coincidía con un evento especial, una subasta. Capítulo 69. La masacre del otoño 2. Todo se había puesto en marcha, pero aún quedaba algo más de un mes para el final de la cuenta atrás, y justo coincidió con un acontecimiento especial, una subasta. La isla Jaya se convirtió en un páramo. Todos sus edificios estaban en ruinas. Antes era una ciudad bulliciosa donde los piratas se reunían, se divertían y se emborrachaban hasta perder el conocimiento. Todo cambió desde que los extraños se apoderaron de ella antes de marcharse poco después. La dejaron relativamente limpia, así que algunos piratas volvieron a la isla, solo para desaparecer misteriosamente. Se convirtió en una isla fantasma a la que ningún pirata se atrevía a acercarse.
Y no fue cosa de los extraños, porque lo que siguió fue quienquiera que fuera el responsable de poner la isla patas arriba, aparentemente buscando algo. Quizá buscaban a Jovan, pero desapareció. Fue visto por última vez en Arabasta antes de desaparecer de la existencia, ni siquiera el CP9 pudo encontrarlo. Pero sabía que tenía que aparecer en algún momento, porque aunque fuera invisible para la mayoría de la gente, la desgracia nunca le abandonaba, sobre todo ahora que la cuenta atrás llegaba poco a poco a su fin. Cuenta atrás. 3. Los responsables del caos finalmente se dejaron ver mientras docenas de barcos rodeaban la isla. No pasó mucho tiempo antes de que la mayoría de la gente de los barcos llegara a la isla. Algunos barcos seguían rodeando la isla para asegurarse de que nadie entrara o saliera. Algo es raro. El que habló fue un hombre mayor con bolsas y manchas de la edad bajo los ojos. Tiene el pelo largo y negro, barba y bigote rizado. Lleva un abrigo marrón sobre una camisa blanca con volantes, una bufanda amarilla y pantalones arrugados. ¿Acaso tiene miedo, señor Mead? Puede marcharse ahora mismo. De hecho, se lo recomiendo. No muy lejos del suyo había un hombre rotundo, con orejas, nariz y labios grandes, y una cicatriz entre los ojos. Llevaba el pelo recogido en trenzas, alternando el rubio con el oscuro. Vestía un traje de color púrpura vivo con una rosa pegada al pecho izquierdo, así como un abrigo de piel de color púrpura oscuro. No, gracias, señor Dufeld. Si para lo que estamos aquí es realmente lo que se rumorea, entonces no querría perdérmelo, ¿verdad? Demonios, incluso te aseguraste de que los otros emperadores del inframundo no se enteraran. Respondió Mead mientras fumaba un largo cigarrillo. Y tú también, pero si es como se rumorea, entonces deberías saber que solo uno de nosotros abandonará esta isla, ¿verdad? Afirmó Dufeld con una sonrisa de suficiencia. Mead solo negó con la cabeza, sin prestarle atención mientras observaba la isla. Solo faltan unas 3 horas para la cita. Estos dos son emperadores de los bajos fondos, todo el sistema de conexiones, contrabando y negocios turbios que elude el control del gobierno mundial, establecido principalmente en el Nuevo Mundo. ¿Qué les ha llevado a venir del Nuevo Mundo al paraíso? Pues un rumor sobre los planos de Plutón, un rumor que se aseguraron de enterrar a toda costa para que nadie más se enterara. Pero al final, ambos pudieron llegar aquí meses antes y registrar la isla a fondo a pesar de que la cita para la subasta era más tarde. Y así, no encontraron nada de valor ni ninguna pista que les hiciera ser cautelosos, por lo que se aseguraron de que no les tendieran ninguna trampa de antemano. Por si fuera poco, llegaron aquí con la mayor parte de su ejército, ya que se podían ver miles de hombres patrullando la isla, aunque la mayoría los rodeaban por si acaso. Debido a la naturaleza del Nuevo Mundo, muy pocas personas que viajan por sus aguas no son capaces, por lo que se puede suponer que los hombres de los emperadores del inframundo son bastante fuertes. La situación de la subasta es extremadamente sospechosa hasta el punto de que solo los locos arriesgarían sus vidas para investigar, y mucho menos 2 emperadores del inframundo viniendo personalmente a comprobarlo. Esta fue una de las razones por las que el chico de las noticias, Morgans, era necesario. Era una parte vital del plan porque solo él sabría quién caería en la trampa o se dejaría guiar por su codicia. Aún así, estaban en guardia, listos para actuar en cualquier momento. Estaban preparados para utilizar uno de sus muchos planes de reserva en caso de que las cosas fueran mal. Y como emperadores del inframundo, naturalmente tienen el poder para respaldarlo. Incluso se puede suponer que ellos mismos son su fuerza más poderosa, razón por la cual consideraron necesario venir aquí. Cuenta atrás. 1. Esperaron y esperaron, pero no pasó nada, silencio absoluto. Nada en el lugar les decía que era un lugar para subastas y mucho menos para subastar una de las cosas más valiosas del mundo. Pasaron menos de 20 minutos antes de que por fin ocurriera algo, una pluma oscura se estabilizó lenta pero inexorablemente frente a ellos antes de transformarse en un ser humano real. Apareció Jovan. La totalidad de su cuerpo estaba oculta no solo por gruesas ropas y una máscara, sino también por una pequeña tormenta de plumas a su alrededor. La tormenta se formó en una mano que sostenía un papel relativamente ancho ante los emperadores, manteniendo la distancia suficiente para que se sintieran a gusto. Este es el primer papel de los planos. Supongo que todos tendréis formas de verificar su autenticidad. Afirmó Jovan antes de limitarse a esperar. Los 2 emperadores del inframundo entrecerraron los ojos, con la vigilancia reflejada en el rostro. Naturalmente, conocían al forastero.
Incluso sabían de antemano que había sido él quien había organizado todo esto. No era difícil deducirlo, teniendo en cuenta todas sus acciones que condujeron a esto, especialmente apoderarse de Haya. Pero eso también significa que saben de su fruta del diablo. Se hizo muy conocido después de todo, teniendo en cuenta lo que era capaz de hacer con ella. Se suponía que era una fruta del diablo Soan, ¿no? Ambos emperadores se preguntaron con confusión. Lo que acababa de lograr era algo que solo logias o paramesias se supone que son capaces de hacer. Si antes pensaban llevarse los planos sin pagar, ahora desde luego que no, sobre todo porque solo les había enseñado uno de los papeles. Varios de sus hombres se acercaron al papel y empezaron a hojearlo durante más de una docena de minutos antes de volver con sus jefes. Los planos de Plutón eran extremadamente complicados. Jovan empezó a comprenderlos mejor hace poco, cuando leyó más sobre algunas cosas relacionadas. Sus hombres, sin embargo, parecían saber más, algo comprensible teniendo en cuenta que habían sido elegidos para esta tarea. Casi al instante, los ojos de los dos emperadores se iluminaron, brillando de codicia y de asombro, tenían ante sí un auténtico plano de Plutón. Jovan incluso pudo ver cómo temblaban literalmente, incapaces de creérselo. Ya empezaban a perderse en sueños de grandeza. Seré la mayor fuerza que jamás haya existido. Me apoderaré del mundo. Me regodearé en la gloria de la autoridad absoluta y obtendré tantas riquezas como desee. Y así sucesivamente. Solo les despertaron las palabras de Jovan. Esto puede ir exactamente de dos maneras, una batalla a muerte. El último superviviente de vosotros dos obtendrá los planos tras pagar el precio. La otra es preferible. Todos ustedes me pagan. Todos ustedes obtienen los planos. Hice varias copias. Depende de ustedes. Por supuesto, podéis elegir la opción 3. Sus palabras les dejaron sin aliento, pero también indecisos porque preferirían tenerlo para ellos, pero una batalla a muerte, esa es una receta para el desastre. Tardaron unos minutos en tomar una decisión, una que no implicara matar a Jovan porque eso parecía imposible teniendo en cuenta cómo había aparecido. No estaban preparados para su despertar porque lo mantuvo relativamente en secreto, así que la tercera opción estaba descartada. Ni siquiera necesitó decirlo, entendieron claramente su implicación. Sin dejar de ser cautelosos, regresaron personalmente a sus naves para conseguir el precio de los planos. Morgans había corrido la voz por todo el inframundo. Así que sabían exactamente lo que pedía como precio por los planos. Jovan entrecerró los ojos ante los grandes cofres de tesoros de valor incalculable, 3 espadas, montones de piedras del mar y una fruta del diablo. El precio de los planos no era mucho, o al menos Jovan no pedía mucho, pero desde luego no se acercaba ni de lejos al precio de construir el arma antigua. Justo cuando Jovan quería entregarles los planos, apareció otra persona, justo a su lado, solo quedaban unos 20 minutos para el final de la cuenta atrás. Capítulo 70. La masacre del otoño 3. Justo cuando Jovan quería entregarles los planos, apareció otra persona, de pie junto a él, solo quedaban unos 20 minutos para el final de la cuenta atrás. Saliendo de una puerta que apareció en el aire había un hombre alto, de labios grandes, barba negra y pelo negro en el que su peinado se asemejaba a los cuernos de un toro. El hombre vestía un traje negro de 2 piezas con un pañuelo blanco en el bolsillo del pecho y una camiseta interior de jersey. Quiero los planos. El hombre habló mientras sacaba unos trozos de papel para consternación de los emperadores del inframundo. Espera, ¿quién es? Preguntaron Dufeld y Umid con mirada suspicaz, mientras sus hombres se ponían delante de ellos, mirando con recelo al visitante no invitado. Alguien que quiere hacer un trato conmigo, respondió Jovan antes de coger los papeles y echarles un vistazo para verificar su autenticidad. Entréganos primero los planos. Dijeron Dufeld y Umid, aparentando cautela. Claro. Jovan levantó la mano en el aire, sintiéndose contento en el fondo. Ver la habilidad con la puerta de aquel hombre le hizo cambiar de planes. El hombre era uno de los del CP9, Jovan estaba seguro, y los papeles que le acababa de dar trataban sobre el Rokusiki, un estilo de artes marciales especial y sobrehumano. De hecho, era alguien a quien había conocido antes, cuando estaba en el Water 7, un camarero. Estaba allí de incógnito por los planos. Jovan lo había olvidado, aunque diría que necesitaba refrescar la memoria. Desde muy lejos voló una tormenta de plumas, que se condensó hasta posarse en la mano de Jovan. Pronto se dispersó para revelar un montón de papeles. Entregó un manojo a Dufeld y el resto a Umid.
2 duplicados de los planos de Plutón antes de agacharse junto a los cofres del tesoro mientras una pequeña tormenta de plumas los rodeaba. A continuación, el cofre desapareció junto con los papeles que le había entregado el tipo del CP9. Las plumas ocultaron lo que realmente ocurrió, el cofre y los papeles fueron absorbidos por el suelo por un pantano de arena. Si pretendes escapar sin completar el trato, que sepas que los papeles que te entregué están incompletos. Señaló Blueno tras ver la desvergüenza de Jovan. Lo sé. Es realmente lamentable que tengas esa habilidad. Es muy difícil de sobrellevar, pero de todas formas, gracias por darlo todo. Murmuró Jovan mientras se levantaba. No quieres hacer esto. Afirmó Blueno con una mirada profunda. Pero sí quiero. No puedo permitir que los planos caigan en manos del gobierno mundial. Eso puede volverse en mi contra, así que discúlpame. Los 2 emperadores del inframundo se quedaron paralizados mirando a Blueno. Tenían sus sospechas, pero verificadas. Allí mismo supieron que aunque salieran vivos de este lugar, serían perseguidos por el gobierno mundial hasta el fin del mundo. El gobierno mundial no se detendrá ante nada para eliminarlos, teniendo en cuenta que poseen los planos de un arma de destrucción masiva capaz de amenazar incluso a las fuerzas más poderosas. Se dice que Plutón puede destruir islas enteras de un solo disparo. El que tenga el control sobre semejante atrocidad, por eso se le llama el peor acorazado del mundo. Y así, Jovan desapareció, dejando a Blueno confuso, pero aún así dijo: inicia el plan. Elimínalos a todos y adquiere los planos. Siempre iba a ser así. Quien quiera que ponga un pie en esta isla nunca podrá abandonarla, incluidos los emperadores del inframundo. El gobierno mundial no lo permitiría. Además, pueden adquirir los planos con solo eliminar a los emperadores. ¿Lo llevan encima, no? Bueno, ya no cuando Blueno lo vio ante sus ojos. Vio como los papeles parecían dispersarse en numerosos pedazos. Los planos se destruyeron ante sus propios ojos, dejando en su lugar una pluma desgastada. Lo vio. Fue rápido, pero vio vibrar los planos antes de que una onda expansiva se propagara entre ellos, destruyéndolos en su totalidad. No. El inframundo nunca olvidará esto. ¿Me oyes, forastero? Dufeld perdió su nave mucho más que Umit. Mientras tanto, Blueno recuperaba la compostura y observaba los alrededores mientras una puerta aparecía justo al lado de su boca. ¿Le has sentido? Él hará nuestro trabajo por nosotros, está en el cielo. Una voz profunda reverberó desde el interior. Blueno miró al cielo, sin ver nada más que espesas nubes. Frunció el ceño al oír de nuevo la voz. La llamada de Buster está lista. En lo alto del cielo, había un barco, un magnífico barco de máxima elegancia. Era Seison no Ono, con enormes alas hechas de plumas. Normalmente, las vastas alas hacen que el barco parezca un cuervo colosal con la combinación con su mascarón de proa, una cabeza de cuervo. Hoy, sin embargo, era diferente. El Seison no tenía un aspecto diferente porque su parte delantera tenía un enorme cuerpo metálico triangular, que parecía actuar como un escudo. El escudo triangular era obra de Kaku bajo las instrucciones de Jovan, algo que minimizaría los daños de la nave aunque cayera del cielo. En ese momento, Jovan estaba en lo más alto de la nave, en la cofa. Estaba disfrutando de la frialdad del cielo, porque la nave estaba así de alta. De hecho, estaba tan alta que Jovan podía ver a lo lejos una interesante masa de nubes. Estaba más alto en el cielo que aquella nube especial que parecía albergar una isla. Jovan no estaba seguro de qué era, pero no la recordaba en absoluto de la historia. Debe de ser un fallo de su memoria, porque juraría que recordaría un lugar tan interesante si no fuera por su mala memoria. Vaya. Los ojos de cuervo de Jovan captan una figura a lo lejos, rodeada por un racimo de relámpagos. La figura parece mirarlo con interés. Me parece justo, Jovan también lo encontró interesante, y para no olvidar la isla, se levantó el jersey mientras creaba una pluma relativamente afilada, y empezó a tallarse unos cuantos símbolos en el pecho. Por desgracia, sus cuadernos no estaban a mano. Estaban guardados en lugares muy seguros porque él sabe, lo planeaba todo tan perfectamente que empezaba a darle un poco de miedo. Su afán de supervivencia no paraba de crecer. Cada vez era más monstruoso. La acción de Jovan pareció sobresaltar un poco a la figura, pero esta se limitó a saludar con la mano a la figura del rayo antes de permitir que Seison no Ono empezara a caer con la cabeza hacia abajo. Unas cuantas cosas sucedieron al mismo tiempo. Una mano hecha de plumas activó la ráfaga de fuego de la nave, enviándola volando aún más rápido hacia abajo.
Las alas de plumas volaron hacia el escudo triangular, llenando el espacio entre este y la nave, actuando casi como un airbag. Otra parte importante de las plumas empezó a empujar la nave hacia abajo, aumentando aún más su velocidad. La ráfaga de fuego ya la hacía extremadamente rápida, sobre todo cuando se complementaba con la atracción descendente de la gravedad. Jovan utilizó toda su fuerza de control sobre las plumas para acelerarla aún más, lo que transformó la nave en algo parecido a un cometa cuando empezó a calentarse, sobre todo su escudo metálico. Pasaron solo unos segundos antes de que la nave atravesara las nubes para finalmente obtener una vista de la isla de Jaya, encontrando una vista muy interesante. Se creó otro velo de oscuridad, esta vez alrededor de Jaya. No era para detener una acualaguna. No, era para evitar que todos se fueran. El velo se abrió para permitir la entrada de la nave, y Blueno por fin pudo verla para consternación absoluta de su cerebro, justo lo que está pasando. Solo pudo retroceder de un salto para desvanecerse en una puerta creada por él, que se cerró tras él. Por eso Jovan lo encontraba tan problemático. Algunas frutas del diablo son un dolor de cabeza con las que lidiar, y Blueno tiene posiblemente una de las mejores. El barco cayó sobre la isla con tal velocidad que actuó como un cometa, aniquilando todo lo que había en sus proximidades. Ni siquiera el velo de la oscuridad pudo contener la explosión, ya que todo lo que los que estaban fuera podían ver eran plumas volando junto con fuego, rocas, lava derretida, era el caos. Pero Jovan no necesitaba hacer nada de esto, pues su verdadero objetivo era hacer un cuadro, la masacre de la caída. La aniquilación del ejército de los emperadores del inframundo no fue más que el principio, porque la cuenta atrás aún no ha terminado. Aún quedan algo menos de 10 minutos. Esos 10 minutos, Jovan los utilizará para dibujar el escenario que tiene ante sí. El cuadro de la masacre del otoño es una pieza vital del puzzle, del futuro. Capítulo 71. La despiadada desgracia 1. Esos 10 minutos, Jovan los emplearía en dibujar el escenario que tenía ante sí. El cuadro de la masacre del otoño es una pieza vital del rompecabezas, del futuro. Jaya tiene una historia muy rica, pues antaño tenía forma de calavera y era mucho más grande de lo que es ahora. Ahora, sin embargo, la isla tiene la forma de una dentada. La verdad sobre Jaya es que geográficamente es solo la mitad de la isla entera que una vez fue hace 400 años. Sin embargo, la mitad de ella fue lanzada al cielo por el arroyo Nokap, lo que fue posible gracias a la actividad sísmica que destrozó la corteza de la isla, de la que solo queda la parte que formaba la boca de la calavera. La civilización Shandia, una antigua civilización que una vez vivió en Jaya, pero ellos y su legendaria ciudad fueron disparados al cielo junto con Upper-Yard. Esa historia, Jovan no la conoce, ya que sus acciones hicieron que Jaya perdiera otra parte importante de ella. La diferencia es que la masacre del otoño creó un profundo y amplio cráter por toda la isla, dejándola en nada como era. Seison no quedó clavado en el mismo centro del cráter, aún en pie verticalmente. Tenía grietas por todas partes, y la cabeza del cuervo estaba medio rota. La vida parecía abandonarlo. Sin embargo, se aferró a la vida mientras Jovan lo acariciaba con una mirada peculiar. Lo siento, pero esto tenía que pasar, siempre sobreviviremos, al igual que tú. Se transformó en una sola pluma antes de aparecer en el borde mismo del cráter, con sus herramientas de pintura ya preparadas. Y así, empezó a pintar justo en medio del caos, en medio del suelo en llamas. Las plumas volaban de un lado a otro. El fuego se extendía por todas partes. Sin embargo, estaba pintando el recuerdo. Todo estaba previsto. La pintura tenía que hacerse porque será una especie de anuncio. Lo que ocurrirá hoy no es el objetivo final de sus planes, sino simplemente el principio, así que Jovan siguió pintando tan rápido como pudo. No tenía mucho tiempo, y eso dio como resultado un cuadro interesante, de significados más profundos. Era una pintura del cráter, Seison no muy aparente en él, incluso su estado desgastado era muy claro, pero todo lo demás estaba borroso. Las plumas parecían más bien líneas de oscuridad. El fuego no era más que meras olas doradas moviéndose, pero si uno miraba de cerca, sería capaz de ver barcos en el horizonte. Los barcos que rodeaban la isla eran los de los emperadores del inframundo, pero ya no. Aquellos estaban hundidos, y en su lugar había una docena de barcos. Eran todos colosales, los barcos más grandes que Jovan había visto jamás, incluso mayores que el Seison no. Eran demasiado grandes para ser considerados otra cosa que armas de destrucción.
Tal es la naturaleza de la Booster Call, la forma definitiva de ataque militar utilizada por los marines. Se decía que su fuerza era igual a la del ejército de toda una nación. La Booster Call es la acción militar más potente de los marines, realizada solo en circunstancias especiales. El objetivo de una Booster Call suele ser destruir cualquier cosa, desde un criminal o un grupo de criminales hasta una isla entera que haya demostrado ser extremadamente peligrosa para el gobierno mundial. Dado que la Booster Call es una orden de tal poder destructivo, solo las más altas autoridades tienen el poder de iniciarla. De hecho, solo 10 personas en el mundo pueden dar una orden así, y una de esas personas veía a Jovan como una amenaza que había que eliminar a toda costa, algo comprensible. Jovan se levantó, cogió el cuadro y lo depositó en el suelo mientras este se convertía tenuemente en arena, absorbiéndolo en su interior. Quedaban 2 minutos. Tengo un poco de sueño, murmuró Jovan mientras dejaba escapar un bostezo. Apenas había dormido desde su desaparición. Estaba como siempre trabajando duro, más de lo necesario para que nada saliera mal. O con su desgracia, debería estar trabajando más duro para que, aunque algo saliera mal, él fuera capaz de manejarlo. Se quitó la máscara y la tiró a un lado. Solo actuaría como un obstáculo para su visión, y desde luego no sería capaz de detener los ataques del enemigo. Jovan miró la máscara, como ensimismado. Ya no la necesitaré. Esperemos que las cosas no vayan demasiado mal. Sus pensamientos le hicieron soltar una risita de diversión. Claro que las cosas saldrán mal. Saldrán terriblemente mal, pero sobreviviré. Decía eso a pesar de sentir claramente una figura en lo alto del cielo, vigilando cada uno de sus movimientos para asegurarse de que no escapara. Cuenta atrás. 1. Vamos, sorpréndeme, sin límites. Musitó Jovan mientras cerraba los ojos, llevando al límite su haki de observación. Y, efectivamente, sin límites le sorprendió. Era casi como si Sin Límites intentara joderle o no aceptara ningún tipo de incompetencia. Sin Límites es una herencia, y es una herencia despiadada. Era como si su objetivo fuera eliminarlo a toda costa. No hubo advertencias, simplemente fue arrojado a este mundo, aparentemente libre para hacer lo que quisiera. Sin embargo, Jovan no se dejó perder en el placer de este mundo. Trabajó duro, sobre todo después de ver la cuenta atrás. Y, efectivamente, la primera cuenta atrás terminó, y sobrevino la desgracia. Sin Límites, sin embargo, no había terminado. Kiyua Soken. 981. Suerte igual menos 981. Espera, ¿eso es todo? Se preguntó Jovan con confusión. Otras 2 estadísticas se elegirán al azar. Resistencia. 1255. Fruta del diablo. Kakin no Mi, modelo. Cuervo, despertado. 999. Suerte igual menos 981 menos 999 menos 1255 igual negativo 3235. Jovan se quedó sin habla. ¿Qué coño estaba pasando? Sabía que Sin Límites iba a por él, pero no hasta este punto. Al azar mi puto culo. ¿Qué es esta mierda? Una estadística fue elegida. Su suerte bajó, y luego otras 2 estadísticas fueron elegidas, con su suerte de mierda. Jovan no dejó que la desvergüenza de Sin Límites le afectara demasiado y se mantuvo cauteloso. Su único consuelo era que su estadística más alta no estaba incluida. Fuerza de voluntad. 1375. Jovan respiró hondo mientras percibía todo a su alrededor. La Booster Call empezó a sonar mientras se lanzaban enormes balas de cañón contra la isla. Todas las docenas de naves colosales atacaron al mismo tiempo, mostrando el horror de la Booster Call mientras la isla quedaba en ruinas, si es que no estaba ya arruinada por la caída. Sin embargo, todo se detuvo en su mayor parte. Al menos, la zona alrededor de Jovan y Seison no Ono permaneció intacta mientras una oleada de plumas brotaba de los alrededores de la isla. Meses atrás, tras apoderarse de la isla, Jovan creó numerosas plumas y las escondió en las profundidades bajo la isla solo para este día. Las numerosas plumas funcionaron como un velo de oscuridad increíblemente espeso alrededor de Jovan, deteniendo en seco a las colosales balas de cañón. Aún así, el resto de la isla, aparte de los alrededores de Jovan, quedó completamente destruida. De hecho, la isla se hundía lenta pero inexorablemente, hasta que se produjo un incendio. Como si las plumas fuesen más inflamables de lo que se suponía, prendieron fuego casi al instante, el fuego siguió extendiéndose a una velocidad ridícula, el fuego siguió extendiéndose por todas partes.
Sin duda, el CP9 preparó y estudió a fondo los métodos y poderes de Jovan, todo con tal de eliminarlo con absoluta certeza. Y finalmente, el velo de oscuridad fue atravesado, extendiendo el caos incluso sobre Seison no Ono. En lo alto del cielo, había una figura que parecía saltar en el aire mientras observaba el lugar como un halcón, con una expresión que permanecía oculta bajo su máscara. El hombre era muy alto y delgado, con una máscara de color claro con ojos redondos, una boquilla cilíndrica que sobresalía, un sombrero alto y un largo bastón que sujetaba con ambas manos delante de sí. Tenía el pelo verde y alborotado. A diferencia de los miembros del CP9, que suelen ir ataviados con trajes negros, él llevaba un traje y una capa blancos. «Ya no puedo sentirle», observó con cara de sorpresa. Su sorpresa, sin embargo, no duró mucho, ya que dirigió su atención hacia uno de los acorazados de los marines que se veían a lo lejos. Uy. La verdad es que no parecía importarle demasiado mientras observaba el espectáculo. De algún modo, Jovan apareció en aquel barco en concreto, completamente desapercibido, mientras se colocaba detrás de un hombre de extraña risa, un hombre pálido y de estatura delgada con el pelo ondulado y alborotado de color lavanda, peinado a capas, más o menos largo hasta los hombros y con raya en medio. El hombre se reía maníacamente mientras observaba cómo la isla se ponía patas arriba bajo el aluvión de balas de cañón. Su risa se interrumpió cuando Jovan lo sujetó por la cabeza y su mano vibró al soltar un pequeño número de plumas vibrantes que se clavaron en el cerebro del hombre en poco tiempo. Bien. Jovan dejó escapar un suspiro de alivio. Era necesario matarlo y, por suerte, fue fácil porque el hombre es en realidad más débil incluso que los marines medios. Eso es especialmente raro ya que en realidad es el jefe del CP9, Spandmies quien busca los planos de Plutón. Os daré a todos una oportunidad en una batalla a muerte, y no escaparé porque no podréis detenerme si así lo deseo. La otra opción es que elimine a todos los que pueda. Los marines de la nave eran bastante impotentes contra él. Puede simplemente recorrer la nave mientras mata a todo el mundo y el CP9 no podrá evitar que actúe como una rata. Majajaja majajaja majaja. Alguien rió. Capítulo 72. La despiadada desgracia 2. Alguien se rió. Spandines se va a enfadar mucho. Muajajajajaja. Jovan miró al cielo y vio una figura alta que saltaba en el aire, ataviada con un traje blanco. Parecía ser el que más autoridad tenía alrededor, se llamaba Mai, a diferencia de los demás, no formaba parte del CP9. Jovan se retorció en su forma de cuervo antes de aparecer en medio de la isla, de pie sobre la poca tierra que quedaba. Ya veo, así que no puedo sentirte cuando estás en tu forma de bestia. Eso es problemático. Maa también apareció ante él, observando con una mirada peculiar. El Booster Call se detuvo. En su lugar, se abrió una puerta no muy lejos de Jovan de la que salieron muchos individuos, todos ataviados con trajes negros. Todos eran agentes del CP9, 5 individuos en total, Rob Luxi, Jabra, Blueno, Nero y Kumadori. Todos ellos lo rodearon con Maa de pie en la parte posterior. Sus enemigos se especializan en el asesinato encubierto de objetivos considerados una amenaza para el gobierno mundial. Los miembros de la organización se reúnen en la infancia y son entrenados tanto física como mentalmente para convertirse en poderosos asesinos, desechando las emociones para ser más eficientes en las misiones. Y ahora, Jovan no solo se enfrentaba a uno de ellos, sino a 6, incluida Maa. Este último, sin embargo, es un caso especial porque forma parte de una agencia aún más secreta, el CP0, también conocido como los asesinos enmascarados. Jovan respira hondo, su confianza sigue intacta, pero eso no cambia el hecho de que no saldrá indemne de esta. Él también lo sabe, de hecho, espera lo peor, y lo peor no es la muerte. Ir a por todas, Maa ordenó. No lo subestimes, ni por un segundo. Sus primeras palabras ya hacían la situación muchas veces peor. Si intenta provocarte, ignóralo. Si te pone de los nervios, te mataré yo mismo. Maa añadió además en tono frío. Neko Nomi, modelo. Leopardo sin dudarlo, escucharon su orden mientras Rob Luxi usaba su poder de fruta del diablo para transformarse en su forma híbrida. Jabra hizo lo mismo y se transformó en su forma híbrida del lobo. Kumadori, por su parte, sacó a relucir un bastón que movió con sorprendente velocidad hasta el punto de que fue capaz de manifestar una bola de fuego en su punta. Por último, pero no por ello menos importante, Nero sacó 2 pistolas de pedernal con las que apuntó a Jovan mientras permanecía de pie frente a Kumadori, aparentemente
protegiéndole mientras este lanzaba la bola de fuego contra Jovan. En cuanto a Blueno, al que Jovan consideraba el segundo individuo más peligroso del lugar, saltó hacia una puerta, desapareciendo tanto de su vista como de sus sentidos. La especialidad de los Cyberpol se hizo evidente al instante, cuando saltaron hacia Jovan a una velocidad muy difícil de seguir incluso para él. Usaban Zoru. Y si Jovan no se hubiera concentrado en su haki de observación, sin duda le habrían arrancado la cabeza, ya fuera por la garra de Rob Luxi, el tajo de Jabra que envió una cuchilla de aire hacia él y el ataque Shigan de Blueno mientras su mano se extendía desde una pequeña puerta que apareció justo al lado de la cabeza de Jovan. Jovan no era en absoluto lo bastante rápido para esquivar sus ataques, ni siquiera con su envoltura de plumas, controlando cada uno de sus movimientos, así que pudo transformarse en su forma de cuervo de tal forma que pudo esquivar sus ataques, a duras penas. Sin embargo, como los monstruos que son, rápidamente cambiaron sus patrones de ataque cuando la forma híbrida de Rob de alguna manera se volvió muy delgada, aumentando su velocidad masivamente. La cola de Rob buscaba atrapar al cuervo mientras empezaba a atacar con su dedo, usando Shigan, seguido de un tajo de cuchilla de Jabra, usando la técnica llamada Rankyaku. Y bueno, Jovan se vio obligado a usar su despertar a pesar de que el combate acababa de empezar y Ma aún no había entrado en acción. Se dispersó en numerosas plumas que se enfrentaron a una docena de bolas de fuego de Kumadori y a los certeros disparos de Nero. Una de esas plumas es Jovan, y tienen que encontrarlo o obligarlo a aparecer. No pueden permitir que escape, pero ignoraban que Jovan no puede escapar. Su desgracia empeorará sin duda si intenta huir, igual que ocurrió cuando trató de huir de Bo. Aún recuerda un poco el tajo de cuchilla que le cayó del cielo entonces, así que sabe que un intento de huida solo empeorará las cosas. Las cosas no pintaban nada bien cuando Jovan apareció ante Nero, con su mano apuntando a la cabeza de este, solo para encontrarse con un tajo de aire esperándole, procedente del mismísimo Maya. Por si fuera poco, incluso sus ataques furtivos, realizados mediante el control de varias cuchillas de plumas, fueron detenidos por Ma, ya que este parecía estar especializado en ataques a distancia. Tuvo que volver a dispersarse en plumas, para aparecer de nuevo junto a Nero, empeñado en apuntar al eslabón más débil de la línea enemiga. Hasta cierto punto, puede percibir el peligro de sus enemigos y su fuerza, y Nerón era, con diferencia, el más débil. Sin embargo, tuvo que dispersarse una y otra vez. Si Ma no era el que lo detenía, entonces los otros sí. Su uso de Rokuseki era fenomenal. De hecho, era un estilo de arte marcial tan perfecto que Jovan lo deseaba fervientemente e incluso lo aceptó como precio por los planos de Plutón. Otra muestra de la decisión y el intelecto táctico de los agentes del Cyberpol fue que se aseguraron de quemar todas las plumas a su alrededor. La dispersión de Jovan deja tras de sí numerosas plumas, todas capaces de funcionar como un portal desde el que aparecer. Los asesinos del Cyberpol se dieron cuenta de eso de alguna manera, así que Kumadori se centró especialmente en lanzar bolas de fuego a la mínima señal de una pluma. Aún así, no fue capaz de destruir todas las plumas, así que apenas una hora de juego de rata después, Jovan tenía un océano de plumas. Se desvaneció, apareciendo en algún lugar entre las olas de plumas en su forma de cuervo, solo para que Ma no lo percibiera, y entonces la ola cayó sobre la isla. Ahora eso es un poco injusto, murmuró Ma mientras saltaba hacia atrás junto con todos los demás agentes, saltando hacia las puertas que aparecían tras ellos. Era la habilidad de Blueno al comer la Doado Nomi, una fruta del diablo de tipo paramesía que le permite crear y abrir puertas en cualquier superficie, sin importar lo fuerte o gruesa que sea dicha superficie. Si crea una puerta en el aire mismo, permite el acceso a un espacio separado donde uno puede esconderse y moverse sin ser detectado, y acaba de entrar en ese espacio separado, básicamente anulando su ola de plumas. Es realmente una fruta del diablo bastante problemática, sobre todo porque permitió que la llamada Buster comenzara de nuevo. Para empezar, no había ninguna promesa, así que a los Cyberpols no les importó usar todo lo que tenían solo para destruir todas las plumas. Y como no había tal trato, Jovan consideró oportuno aparecer en una de las booster ships y empezar a matar a todo el mundo sin ningún tipo de discriminación. Ya que la llamada booster era un obstáculo, lo justo era eliminar por completo a todo aquel que resultara ser un dolor de cabeza, y así continuó hasta que Jovan sintió de repente que una cuchilla de aire casi le arrancaba la cabeza. Apareció una puerta muy cerca de su cabeza de la que salió una cuchilla de aire.
No, 3 cuchillas de aire aparecieron al mismo tiempo rodeándolo. La habilidad de Blueno era realmente injusta, sobre todo porque Jovan empezó a sentirse mareado porque su cara se convirtió literalmente en varias puertas giratorias. Su cara empezó a dar vueltas muy deprisa, dejándole confuso y mareado. De algún modo, Blueno pudo afectarle con su habilidad, y coincidió con los otros ataques. Jovan cerró los ojos, confiando únicamente en su haki de observación para ver. Tuvo que volver a usar su despertar y, al instante, se dio cuenta de lo que intentaban hacer. Intentaban agotarle. No pueden hacerle daño, pero él tampoco puede hacérselo a ellos, y usar su despertar repetidamente es extremadamente agotador, especialmente en su estado. Su físico, por otra parte, era inhumano, algo inimaginable para la mayoría de los humanos del mundo, así que perseveran mientras él no puede, bueno, suponen que él no puede. Así que Jovan apareció de nuevo en la isla, dejando escapar un suspiro. La vida es realmente injusta, pero sobreviviré. Jovan se quitó la camiseta y la tiró a un lado, quedándose sin camiseta mientras todos los agentes de la encuesta cifra aparecían de nuevo, no dispuestos a darle ninguna oportunidad de recuperar el aliento. ¿Qué es un poco más de sacrificio en aras de la supervivencia? Se preguntó Jovan mientras se observaba a sí mismo, el estado de su cuerpo, numerosas cicatrices, sangre de haber tallado símbolos en él y apenas carne a la vista. Despertar. Dispersión. Jovan desapareció entre la lluvia de plumas. Tenía un objetivo en mente, y apareció justo encima de él con la mano apretada en un puño. Killua Soken. Su puño era especial. Estaba temblando, vibrando, estremeciéndose, haciendo que incluso el aire a su alrededor se estremeciera en una hazaña. Le llevó solo una fracción de segundo formar algo parecido a una fuerza esférica de pura destrucción. Tekai. Lo que Kumadori acababa de utilizar era una de las 6 técnicas del Rokushiki que permiten una defensa sobrehumana. Era lo único que podía hacer para protegerse. Sin embargo, no esperaba que Jovan se comprometiera de verdad, porque para cada acción hay consecuencias, sobre todo con su desgracia. Su puñetazo cayó sobre la cabeza de Kumadori con tal poder destructivo que todo el cuerpo sobrehumano de este se resquebrajó. La fuerza destructiva incluso llegó a crear grietas en el aire, viajando a través del suelo para crear un segundo cráter más profundo. Maníaco. ¿Este es el juego al que quieres jugar? Maa pudo evitarlo porque este escenario sería para bien o para mal. Así es. Jovan asintió mientras se recorría con los dedos la cara ensangrentada, la sangre manaba del ojo izquierdo que le faltaba, incluso su cuerpo estaba manchado de sangre. Fin del capítulo.